¿Pero qué clase de comunismo es este? ¿El comunismo del haz lo que yo te diga, que yo ya si eso haré lo que me salga del pinganillo? Nunca, jamás, la violencia puede ser aceptada y tolerada para dirimir la indignación por un comentario, chiste, artículo, mensaje o palabra. Eso, algo básico que nos hace vivir en sociedad y no en un régimen de barbarie donde prime la ley del más fuerte, ha sido cuestionado por columnistas y medios de comunicación que se pretenden llamar a sí mismos profesionales. Esto lo dijo en su momento Antoñico el Corto. Cabría esperar que una persona que dice algo así tuviera un poco más de empaque ante ciertas situaciones de riesgo, entre comillas lo de riesgo. Cabría esperar eso. En cambio, lo que encontramos es esta actuación por parte de Antoñico el Corto. ¿Podríamos hacerte una pregunta? Y esto es solo un extracto de lo que pasó. Les voy a poner el vídeo entero para que ustedes se den cuenta de que la actitud de Antonio Maestre no solo es un arranque visceral puntual, sino que estuvo aumentado y mantenido en el tiempo durante un largo periodo. Un periodo en donde el periodista Vito Quiles no tuvo que hacer o no tuvo más remedio que retroceder ante la vorágine que parecía venírsele encima. Voy a buscarles el vídeo en donde sale todo completo. Aquí está el extracto. Y vamos a ver cómo se comporta uno y cómo se comporta el otro, para que sean ustedes los que juzguen y no tenga yo que expresar un simple comentario que dirija su opinión. Vean y observen. ¿Podríamos hacerte una pregunta? ¿Podríamos hacerte una pregunta? Tan sencillo como responder que no. Pero Antonio, el que está en contra de la violencia, Antoñico el Corto, optó por esta opción. ¿Cómo llevas tener que estar defendiendo un gobierno cercado por corrupción? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo llevas tener... Ya van 2 veces. Y esta va por la tercera. que defender un gobierno cercado por tantos casos? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? A mí me dejas en paz. ¿Qué haces? Me dejas en paz. Que sí, que no te estoy diciendo nada, Me pero... dejas en paz. ¿Cómo Venga, llevas...? Amenazando, actitud envalentonada y el típico de yo estoy aquí y por mis cojones se tiene que hacer lo que yo diga. Actitud de persona barrio bajera, actitud deleznable, vergonzosa y lamentable. Actitud de persona con muchos complejos, que no ha sabido superarlos y que vive en un pozo de resentimiento que no ha sabido de alguna manera gestionar interiormente y que luego va por ahí proyectando ante cualquiera que le pone en una situación real, que es simplemente una pregunta a un personaje público. Pero Antonio Maestre, en lugar de actuar como dice en estas palabras, en lugar de actuar tan digno como estas palabras, que se las lleva el viento según su propia conducta, en su propia conducta, decidió actuar de esta otra forma. Observen. tu puta casa. ¿Cómo llevas tener que estar defendiendo un gobierno cercado por...? ¿Pero qué haces pegando a mi compañero? ¿Pero estás bien de la cabeza o qué, Antonio? ¿Pero cómo llevarlo de tener que estar defendiendo un gobierno abiertamente corrupto? ¿Pero estás bien o no? ¿Te pasa algo o qué? ¿Llamamos a la policía o algo? ¿Llamamos a la policía? Porque lo que acabas de hacer es una agresión, ¿eh? ¿Pero a ti te parece... ¿A ti te parece normal? ¿A ti te parece normal? No sé si lo habéis escuchado, pero aquí Antonio Maestre se gira y le dice a Vito Quiles, vete ahorrando, vete ahorrando. Eso quiere decir que de alguna forma lo va a demandar, le va a poner algún tipo de demanda porque lo suyo es arreglar los conflictos hablando, con la palabra, tal y como decía, pues aquí, ¿no? En lugar de aprovechar y decir, oye, ¿qué pasa? No. Espero que no me molestes en esta noche, no tengo el mood adecuado para poder contestarte y ya si quieres en otro momento te atiendo. No, ha preferido coger el micro, estamparlo contra el asfalto, romperlo, luego darle un puñetazo al cámara, que eso es otra cosa que se está diciendo, que agredió al cámara, y una vez que ya se va marchando cual cobarde, se gira y le dice, vete ahorrando. ¿Pero a ti te parece... ¿A ti te parece normal? ¿A ti te parece normal? ¿A ti te parece normal? Lo que acaba de pasar, yo no sé cómo describirlo. Este individuo es un energúmeno, es un loco, ha agredido a mi cámara, le ha pegado un puñetazo, ha intentado pegármelo a mí, nos ha destrozado el micrófono, pero absolutamente destrozado. Quiero que se queden con esta imagen. Quiero que se queden con esta imagen, porque cabría esperar que Antonio Maestre, después de ser testigo de estos acontecimientos, después de verlo colgado en redes sociales y después de ver probablemente toda la que se le venía encima, cabría esperar que una persona así a lo mejor se arrepentiría de cómo ha actuado. Quizás no de la idea
qué ha provocado ese enfado, pero sí del enfado en sí. Cabría esperar eso. En cambio, tenemos que lo que hizo fue salir en una entrevista en donde dijo lo siguiente. Y conmino a que nadie permite que se le acose. Y si alguien te acosa, reaccionas. ¿Te acosaron ayer? Sí, como siempre. Es un fascista, un personaje que se dedica única y exclusivamente a eso, que toda la profesión tendríamos que estar unidos contra él, contra Vito Quiles y toda esta gentuza que lo único que hace es vivir de la provocación y de molestar a la gente que está tranquilamente haciendo su trabajo, o como en mi caso de ayer, iba caminando por la calle y Bueno, pues no solo no admitió que se comportó y que actuó de forma violenta y lamentable, sino que además salió a justificar ese acto, esa actuación, diciendo que es que él se sentía acosado, que le habían acosado por la calle. Que te pregunten, que te digan si te pueden hacer una pregunta es acoso. Yo no lo veo así. Pero no solo se limitó a justificar esta actuación, sino que además fue por ahí comentando esto. ¿Os acordáis de la imagen que os he dicho que mantengáis en la memoria? Pues mira, óleo sobre lienzo, el propio Antonio Maestre publicándolo. Y lo publicó y luego lo borró, porque es un cobarde. Pero a esta publicación, durante el tiempo en el que estuvo publicada, hubo tiempo para que algunos le comentaran, como Iñaki López, 7,8 metros con el viento en contra. Tenemos plusmarca. Es decir, está haciendo el vítore, está aplaudiendo, está animando con el humor la actuación de Antonio Maestre. El primer vídeo que os he enseñado antes, que es el vídeo en donde sale la primera agresión de estos 8 segundos, pues este vídeo lo podría haber sacado del vídeo del propio Vito Quiles, pero lo he sacado de esta cuenta que dice José Luis Aires, que es maestro de educación primaria bilingüe, responsable de formación en no sé qué y en no sé cuántos. Maestro de educación primaria. Postea este vídeo y dice: por una vez estoy de acuerdo con Antonio Maestre. Le ha tirado el micrófono al fascista de Vito Quiles. Esta es la única respuesta que sirve frente a los pseudoperiodistas. Y esta misma noticia a su vez la ha reposteado, no os imagináis quién, el propio Pablo Iglesias, que dice: no soy sospechoso de simpatizar con Antonio Maestre, es indefendible como tertuliano de Ferreras y como rociador de napalm, pero como lanzador de micrófono federado, todo mi respeto. Un acosador fascista disfrazado de reportero no es un periodista, es un acosador fascista. No solo se han dedicado a decir esto en redes sociales, sino que además han salido a publicarlo en sus periódicos. Periódicos como por ejemplo Público. ¿Quién dirige Público? Ana Pardo de Vera, ¿le suena? Esa que llamó gorila a Endongo. Vito Quiles acosa en plena calle al periodista Antonio Maestre. ¿Antonio Maestre es periodista? Esa pregunta se la dejo ahí en el aire para que usted investigue. Hace poco lo dije en otro teatro. Antonio Maestre es periodista, va diciendo eso por ahí, pero no lo es. No es periodista. No tuvo lo que hay que tener para sacarse el grado de periodismo. Hizo algunas cosas y se va llamando a sí mismo periodista, pero no es periodista. Vito Quiles, publicado en Público, acosa en plena calle al periodista Antonio Maestre. Esto es lo que iba diciendo por ahí Antonio Maestre cuando todavía se las daba de erudito. El modo en que alguien decida comunicar es irrelevante para valorar que se le ataque. Yo no comparto su manera de hacerlo y lo que hago es rebatir con la palabra de forma educada. La misma persona que en un primer momento admitía que nunca jamás la violencia podía ser aceptada, tenemos aquí de nuevo que dice que él rebate con el argumento de la palabra y no con la violencia. Pero estas son palabras que se las lleva el viento cuando han salido de una naturaleza muerta, de una naturaleza que de educada tiene poco. Porque ser intelectual de alguna forma se puede fingir cuando el público al que te diriges es medio tonto. Y eso es lo que le ha pasado a Antonio Maestre, que se ha creído que era listo e intelectual porque su público es medio tonto. No obstante, aquí estamos dando cuenta de que de intelectual tiene poco y de que la educación que haya podido albergar a través de los libros le ha servido de muy poco.
porque en el fondo lo que tiene en él es esa semilla de la violencia que lleva a los inútiles, a los incultos y a los barriobajeros a comportarse como este chico se ha comportado. Y le llamo chico porque no tiene categoría de hombre, por no llamarle mono, por no llamarle bono. Esta fue la respuesta de Vito Quiles tras este altercado. Acabo de salir de la comisaría, esta es la denuncia que acabamos de interponer contra el señor Antonio Maestre por amenazas, por violencia, por lesiones, por coacciones y por intimidación. Esta es la denuncia que acabamos de presentar y sinceramente me gustaría que mi mensaje fuera otro, pero es que hoy no puedo decir otra cosa. Y os quiero decir que ya está bien, que dejemos de poner la otra mejilla y os animo a responder. Sinceramente, no quería lanzar este tipo de mensaje hoy, pero es que creo que es lo que nos toca decir, porque ya está bien, estamos hartos de sus agresiones, de su violencia, de sus insultos, de sus intimidaciones. Siempre es lo mismo, empezaron diciendo que no iban a responder, nos ignoraban, después siguieron diciendo que no respondían a fascistas, que no éramos periodistas, que éramos fascistas, y ahora han pasado a rompernos el micrófono, a lanzarlo por los aires, a tirarlo, a destrozar nuestro material. Y yo me pregunto, ¿qué sea lo siguiente? ¿Un puñetazo? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un disparo? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué van a hacer? Os animo a responder. Pues esa es una muy buena pregunta. ¿Qué va a ser lo siguiente por parte de aquellos que no admiten la violencia como actuación, pero solo de boquilla, solo en la palabra, porque a la mínima oportunidad que tienen para demostrar lo violentos que son, no dudan en poner toda la carne en el asador? Esto es lo que dijo Vito Quiles después de salir de denunciar a Antonio Maestre. Pero a esto hay que sumarle lo que dijo también Javier Negre. Vamos a escucharle. Muy buenas, queridos seguidores. Acabo de ver la agresión del contertulio de extrema izquierda de La Sexta, Antonio Maestre, que se ha vuelto completamente loco y ha agredido a Vito, al cámara, y nos ha destrozado el micrófono de EDATV, cuando simplemente el periodista de nuestra casa, Vito Quiles, le iba a hacer una pregunta de forma educada, pues recordando su pasado y otros episodios que ya os contaré violentos, se ha vuelto loco y le ha tirado el micrófono. Nosotros hemos denunciado en comisaría, lo hemos puesto en manos de abogados para iniciar acciones legales y vamos a ir con todo. Queremos que Antonio Maestre pague lo que ha hecho a nuestro periodista y los voy a defender hasta las últimas consecuencias. Atacar a la libertad de prensa de forma salvaje por el simple hecho de querer preguntarles, ¿no?, por esos silencios que tienen, ¿no?, en torno a todas las tropelías que está cometiendo este gobierno, estos ataques a la separación de poderes, esa invasión de las instituciones, esos ataques a los periodistas críticos como los de EDATV. Pues obviamente estos periodistas, ¿no?, contratados por Ferreras, que lo meten en la televisión española con el dinero de los españoles, obviamente callan, son cómplices de este gobierno socialcomunista que trata de estigmatizar a los únicos periodistas que decimos la verdad y que vamos a hacer nuestro periodismo de forma honesta y coherente. Bueno, pues lo van a denunciar, como ha dicho Javier Negre, hasta las últimas consecuencias. Esto acaba de empezar, veremos cómo se resuelve. Pero antes de que todo se resuelva, a mí me gustaría lanzarles una pequeña disquisición. Una de esas opiniones que ya saben ustedes que a mí me gusta siempre hacer de forma creativa, de forma teatrera. Ahí va. Señores, la hipocresía en su máxima expresión, el contertulio de la paz, ese adalid de la tolerancia y las ideas igualitarias, ha decidido que su manual de conducta solo aplica cuando le conviene, porque claro, no hay nada que grite soy un defensor de los oprimidos tanto como lanzar un micrófono al asfalto y amenazar a un periodista que solo intentaba hacer su trabajo. ¿Pero qué clase de comunismo es este? ¿El comunismo del haz lo que yo te diga, que yo ya si eso haré lo que me salga del pinganillo? Oiga, que la narrativa es innegable, primero agrede, luego niega y finalmente reescribe la historia con titulares hechos a medida por sus amiguitos en los medios. ¿Cómo te queda, cariño? George Orwell se quedaría patidifuso si supiera que su Ministerio de la Verdad ahora se maneja desde X y en programas de tertulia. Mientras tanto, el periodista, quien seguramente esperaba una conversación civilizada, fue tratado como un enemigo del pueblo por simplemente tener el atrevimiento de hacer una pregunta. Como lo oyen, pero es que el espectáculo no termina ahí, porque como buen personaje de telenovela, el contertulio ahora se pavonea en entrevistas justificando su comportamiento con un tono victimista digno de un Oscar. Es que me acosaron, dice, porque claro, en el universo paralelo en el que vive, una pregunta educada es el equivalente a una declaración de guerra. Oigan una cosa, y luego están los simpatizantes, esos cheerleaders ideológicos que aplauden cualquier barbaridad con tal de mantener su narrativa intacta. Y es que, señores, ya no importa la verdad, y mucho menos importa ya la ética. Lo único que importa es proteger al compañero, proteger al carroñero. Como dijo alguna vez Frank Underwood en House of Cards, para los que trepamos a la cima de la cadena alimenticia, no puede haber misericordia, hay solo una regla: cazar
o ser cazado. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo permitiremos que los líderes de opinión se comporten como niños malcriados y usen la manipulación para justificar lo injustificable? ¿Es este el modelo de liderazgo que queremos para nuestras sociedades? Oiga, yo lo tengo claro. A mí, Antoñico el Corto, no me representa. ¿Y a usted? Póngamelo en un comentario. Nada más por hoy, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.